Muy buen día, amigos. Los saluda Roberto Bonilla de Novarum, México. El día de hoy tendremos un nuevo episodio de Conexión Novarum y tenemos un invitado de lujo, un gran amigo que debo de reconocer que nos conocimos no a través exactamente de otras personas, sino de coincidir en nuestra práctica de apoyo a las organizaciones en sus procesos de evolución, de mejora, de innovación. Y ahí hemos hecho sinergias y hemos encontrado formas muy interesantes de sumar habilidades. Me voy a permitir leer la semblanza de Camilo Said Sabaj Ordaz. Es egresado de la Facultad de Psicología de la Universidad de Guanajuato. Ha realizado estudios diversos, desde el psicoanálisis hasta las ciencias cognitivas, prácticas colaborativas y dialógicas, y diversas metodologías encaminadas a desarrollar al máximo el potencial creativo con el que todas y todos nacimos. Con más de 40 años de experiencia ayudando a los niños, adolescentes y adultos a solucionar sus problemas vitales por medio del aprendizaje de técnicas innovadoras para la solución experta de problemas, ha podido desarrollar un modelo de liderazgo sobre el cual vamos a hablar el día de hoy, conocido como Liderazgo para el Bienestar Universal, o Livium por sus acrónimos. Este modelo de liderazgo busca activamente el bienestar de todas y todos. Convencido de que estamos viviendo los albores de una revolución cultural a gran escala que nos puede catapultar a formas de vida más plenas y sustentables, Camilo desea ser parte de esta transición y de este apasionante momento en la historia que vivimos. Previo a que nos conectáramos con ustedes, literal tras bambalinas, pues me di cuenta que Camilo está muy consciente del efecto que pudiera estar causando o que ya está causando la inteligencia artificial. Entonces, ciertamente, en este modelo que él desarrolló y registró hace 10 años, él ha podido encontrar la forma de cómo nos puede fortalecer como personas para no quedar al final del día como un apéndice de la inteligencia artificial. Pero empecemos conociendo más sobre el modelo y luego ya después integramos la inteligencia artificial. Camilo, te agradezco mucho haber aceptado la invitación y estamos muy atentos para que nos platiques de este modelo de liderazgo para el bienestar universal. Gracias a ti, Roberto. La verdad es que cuando hemos coincidido ayudándole a personas que piden pues nuestra colaboración, ha sido una experiencia siempre muy enriquecedora y pues me da mucho gusto estar aquí contigo y con tu audiencia. Y bueno, platiquemos. Platícanos del logo para empezar. Bueno, Parece una fíjense, carita, parece una carita contenta. parece una carita así. Fíjate que como terapeuta de niños, adolescentes, adultos, familias, pareja, muchas veces pasaba que cuando trabajábamos y nos iba bien en el proceso terapéutico, en un proceso de cambio, que yo entiendo la terapia no como un proceso médico de cura, sino como un proceso de aprendizaje a la medida para que las personas aprendamos a vivir mejor. Muchas veces decían los papás de mis pacientes o mis pacientes, oye, esto está interesante, pudiéramos hacer algo en mi empresa. Si pudiéramos también allá aprender esto que estamos aprendiendo de cómo comunicarnos mejor, cómo manejar mejor nuestras emociones. Y efectivamente lo hacíamos, o en las escuelas de los niños, yo iba a hablar a las escuelas con mis pacientes niños y adolescentes, y en las escuelas les llamaba la atención los logros que teníamos en el proceso terapéutico. Y me fui dando cuenta que en los diferentes ámbitos de nuestra vida, el origen de mucho malestar, el origen de de hacer más difícil la vida, que de por sí ya es difícil, pero algo que la hacía todavía más difícil y muy insatisfactoria, eran los liderazgos que es el ejercicio del poder que se daba o en las familias o en las instituciones educativas o deportivas o en las empresariales. Y entonces empezamos un hermano y yo, Omar, y un servidor, empezamos a ver cómo podíamos ir, digamos, delineando las malas prácticas de liderazgo, que incluso se reproducen pues hasta en la política y en cualquier ámbito de nuestra vida. ¿Cómo podríamos, qué sería lo contrario, pues? Entonces Livium va desarrollándose como un modelo en contraste con las malas prácticas de liderazgo que generan tanto malestar. Y fuimos
uniendo conceptos de un lado y de otro, y dijimos, bueno, mira, pudiéramos, o sea, si los liderazgos en las familias, en las instituciones educativas, en las empresas, en los gobiernos, si los liderazgos tuvieran estas características, en lugar de malestar generarían mucho bienestar. El primer bienestar que generarían es que nos quitarían muchos dolores innecesarios, mucho sufrimiento innecesario, ¿sí? Pero no solo eso, no solo el alivio como un logro, sino más allá el entusiasmo, la alegría, el disfrutar la vida plenamente. Oye, Entonces, ¿sí? no, perdón que te interrumpí, pero platícanos sobre el autor o autores que están detrás del concepto de bienestar que manejan ustedes. Bueno, están desde la teoría del ejercicio del poder que ha desarrollado en la psicología de la motivación y la emoción. Autores así específicos, no digo, no recuerdo ahorita alguno en cuanto al ejercicio del poder, pero en la psicología de la motivación, el ejercicio del poder consta de tres elementos. El control de la atención, por ejemplo, un buen líder se comunica de tal manera que las personas voltean a verlo, le ponen atención, consideran lo que dice, observan el ejemplo que está dando. O sea, ya cuando yo soy capaz de llamar la atención, ya estoy ejerciendo un poder sobre la otra persona porque resulta que el recurso más valioso de nuestra mente es nuestra atención. Entonces, alguien que atrapa nuestra atención, pues ya está ejerciendo un poder sobre nosotros. Esta es la rayita que está en el centro, que se ve como una carita en el logo. La rayita horizontal que está inclinada hasta arriba Ujú. representa el control de la atención. Ok. Luego está la rayita vertical que está en el centro, es el control del comportamiento, no un control abusivo, como un ejercicio abusivo del poder, sino se propone un control del comportamiento que lleve a logros específicos. Si uno quiere resultados específicos, tiene que controlar su comportamiento. No se pueden llegar a resultados específicos con comportamientos aleatorios. Un comportamiento aleatorio genera resultados aleatorios. Entonces, si yo quiero resultados específicos, necesito aprender a controlar mi comportamiento o el de mi equipo o el de mi familia, pero con un control no abusivo, sino con un control que viene del convencimiento, del ejemplo, del constatar que las prácticas que estamos proponiendo de veras generan resultados y a través del bienestar, no del malestar. Y por último, la rayita inclinada horizontal, que es como una sonrisita, es Ujú. cuando esta atención y este control se mantienen, pero ya dentro del individuo como algo incorporado y ya hecho cuerpo, lo que llamamos hábitos. Cuando yo considero lo que me dijo el líder y actúo como me dijo el líder y ya ni siquiera está presente él, yo ya lo hago por hábito, pues entonces ya se quedó el ejercicio de ese liderazgo como un bienestar dentro de mí, ya generó una estructura interna, lo que llamamos hábitos, que además tiene que ver con un cambio en el cuerpo, porque un hábito se sostiene en una red neuronal que está por todo el cuerpo, y entonces ese ejercicio de poder se vuelve trascendente. Ya no necesita estar el líder ahí presente, ya está dentro de la persona. O si hablamos de un liderazgo, digamos, en una empresa, eso en lo que llamó la atención el líder, eso que nos hizo darnos cuenta, ese control del comportamiento que nos propuso para obtener mejores resultados, ya se quedó en la cultura de la empresa. Aunque ya se haya ido ese líder, ya la empresa funciona así, es su naturaleza, su sensibilidad. Ya se queda dentro de las prácticas que se hacen ya sin pensar, sino sintiendo. Entonces, este ejercicio de liderazgo, pues es el más trascendente, pero además parte del bienestar, porque en este modelo de liderazgo, quien ejerce este liderazgo disfruta ejercer este liderazgo, disfruta ofrecer esta función social a su comunidad, disfruta comunicarse con los demás, Claro. y disfruta cuando ve que las personas van cambiando, va cambiando su sensibilidad, su forma de actuar, porque además comparte con ellos los logros que van obteniendo. Me imagino que dentro de todo este proceso no es solamente el que una persona desarrolle un hábito en favor de la organización, cualquiera que sea, ¿verdad? Que genera también una disciplina y una consistencia en los resultados. ¿Ustedes incorporan en algún lugar el tema del propósito?
considerando el propósito en estas dimensiones, por ejemplo, el propósito de la organización, el propósito del líder como ser humano, como persona, y el propósito que cada uno de los colaboradores tiene por sí mismo, ¿verdad? En su vida. Cuando se alinean esos propósitos, pienso que la sinergia, y las propiedades emergentes pueden ser fabulosas. Desconozco, si ustedes tienen en alguno de los elementos este tema del propósito. Sí, si se fijan en el logo, hay un pentágono de color verde. Sí. Ese pentágono del color verde, la línea superior derecha Ujú. representa uno de los 5 elementos que Martin Seligman, de las 5 experiencias que Martin Seligman, un investigador, el iniciador de la psicología positiva, este investigador, este autor tan prestigiado, después de estudiar científicamente la felicidad, se dio cuenta que no era suficiente porque hay mucha gente valiosa que tiene una vida muy trascendental y no siempre está feliz. Dijo, el concepto de la felicidad se queda cortito y desarrolló junto con su equipo de investigación el concepto de bienestar, no como palabra coloquial, sino como un conjunto de experiencias que los seres humanos tratamos de vivir, no porque a través de ellas conseguimos algo, sino porque el vivirlas ya nos trae bienestar. Una de ellas, que está codificada, digamos, en esa línea que estás poniendo con la flechita, es que la mayor parte del tiempo haya emociones positivas o agradables o sensaciones agradables. Una persona que vive con bienestar, la mayor parte del tiempo se siente bien, la mayor parte del tiempo se siente de buen ánimo, se siente con energía, entusiasmado, interesado en su vida. Cuando disfruta algo placentero, lo disfruta totalmente. O sea, una persona que la mayor parte del tiempo está sintiendo cosas agradables es una persona que tiene bienestar. La segunda rayita que está a la lateral, a la derecha, Esta verde, esta siguiendo verde. las manecillas del reloj, es el compromiso con actividades que nos hagan fluir, el famoso estado de flujo. Ujú. Cuando una actividad está bien estructurada, cuando hay objetivos claros, estrategias claras, buenos sistemas de evaluación y no hay distractores, uno fluye. Si durante el día uno entra en estado de flujo en actividades laborales, de estudios, sociales, deportivas, artísticas, de convivencia, pues se la pasa uno re bien, porque el estado de flujo es hasta adictivo. Entonces este sería el segundo componente del bienestar. Y el tercero, en la línea horizontal que está hasta abajo, verde, es a lo que tú te refieres, es el vivir con sentido, con un propósito importante en la vida. ¿Sí? Que nuestra presencia, que nuestra existencia deje huella. Ujú. ¿Sí? Dejar un legado o vivir de una manera consciente sabiendo que estamos impactando de manera positiva en los demás, en nuestra comunidad, ¿no? Entonces sí, esta forma de liderazgo contempla como un elemento central el propósito en la vida. Pues platícanos ya de una vez de las otras dos líneas Las otras dos verdes. líneas, la que está a la izquierda, esa mera, representa las relaciones positivas. En Livium llegamos a la conclusión de que si una persona se relaciona de manera positiva con cualquier otro ser, hay una reciprocidad. Si yo me relaciono de manera positiva con las personas, en reciprocidad las personas se relacionan de esa manera conmigo. Y hablar de relaciones positivas es hablar de cuidar. Si yo cuido el bienestar de la otra persona, en reciprocidad la otra persona va a hacer lo mismo. Pero lo curioso es que pasa lo mismo con los lugares, con los animalitos, con las plantas, con los objetos. Si yo cuido mis instrumentos de trabajo, me sirven más y se descomponen menos. O sea, hay una reciprocidad. Cuando yo trato a cualquier elemento de la existencia del universo bien, en reciprocidad, hay una, no que haya voluntad de la otra parte, pero digamos se genera una sinergia donde uno obtiene también lo mejor de ese elemento que uno está cuidando, ¿no? Entonces serían las relaciones positivas y la última rayita verde que está arriba a la izquierda. Aquí hablamos de un bienestar, no un bienestar evasivo de estar todo el tiempo meditando, sino es un bienestar que se traduce en logros específicos. Logros en el estudio, o logros familiares, logros en el estudio, logros en las empresas. O sea, este bienestar tiene que producir, tiene que generar formas de convivencia buenas, formas de intercambio positivas, mejorar el ecosistema, mejorar el mundo material en el que vivimos.
Entonces es un bienestar activo y un bienestar productivo, no en los términos de la productividad exacerbada y extractiva, sino producir bienestar, producir las condiciones para que se sostenga la vida. A final de cuentas, nunca hay que perder de vista que somos seres vivos. Claro. Siempre que vamos en contra de nuestro ecosistema, vamos en contra de nosotros. O sea, a final de cuentas, los logros que propone un líder que busca el bienestar universal son logros que no dañan al entorno, que lo enriquecen. Oye, y ahora que entras en este tema precisamente, entrelazando con la propuesta y con la realidad que ahorita tenemos por todos lados de la inteligencia artificial generativa, porque la inteligencia artificial pues nace en 1956 y la venimos usando sin darnos cuenta, ¿sí? De manera implícita en muchos de los objetos que usamos o de la tecnología que usamos. Decía, por ejemplo, alguien dice, ¿has visto que cuando buscas en Google desde hace años, ¿verdad? Te corrige si tienes un error de ortografía donde te dice, ¿realmente quieres que busque esto o estás buscando esto, no? Ahí ya hay inteligencia artificial y ni cuenta nos dábamos. Conocí hace poco a través de un video en YouTube a Melina Masnata. Masnata se escribe con doble T, Melina Masnata. Y ella propone algo y dice, pues mira, en cuanto a la inteligencia artificial, están los superfans de la inteligencia artificial que la usan indiscriminadamente hasta para cosas que ni siquiera es necesario utilizarla, y los que tienen fobia a la inteligencia artificial. Dice, lo que yo propongo es que si queremos liderar a la inteligencia artificial, necesitamos conocerla, ¿sí? Porque de otra forma vamos a quedar como un apéndice, inerte, ¿verdad? Siguiendo pues todas las instrucciones que nos dice y ciertamente minando nuestra capacidad de pensamiento crítico, nuestra capacidad de análisis, nuestra capacidad de lectura, en fin, muchísimas cosas, ¿no? Desafortunadamente, y voy a platicar una anécdota relacionada, estoy haciendo una investigación sobre la gobernanza de la inteligencia artificial, pero llegamos a situaciones tan absurdas como la siguiente. Un maestro de preparatoria decide dejar a sus alumnos una tarea y le pide a la inteligencia artificial que le diseñe la tarea con algunas instrucciones que le da. La inteligencia artificial diseña la tarea, se la da a los alumnos reciben la tarea en un formato electrónico, ¿verdad? Prácticamente toman el documento, se lo dan a la inteligencia artificial y le piden a la inteligencia artificial que lo resuelva. La inteligencia artificial lo resuelve y ellos repiten el proceso, lo pasan a un documento electrónico, se lo envían al maestro, el maestro recibe 30, 40, 50 tareas según el número de alumnos o de equipos que formó, y entonces el maestro agarra esos documentos de los alumnos, se los da a la inteligencia artificial con un criterio y le dice califícalos. Todos aprueban, con las pequeñas variantes, ¿verdad? Y entonces ahora tenemos una inteligencia artificial, la del maestro, calificando a N inteligencias artificiales de los alumnos. Los papás, pensando que es una institución privada, los papás pagando una colegiatura, ¿sí? El colegio o la institución educativa administrando esos recursos y pagando a sus maestros, ¿no? Pero el aprendizaje ya se desconectó por completo. Y ahí hay una abdicación total en la inteligencia artificial y muy cuestionable el liderazgo del maestro, ¿sí? Y de la misma institución, ¿sí? ¿Qué podrías comentar al respecto, verdad? De cómo cuando tú desarrollaste esto, cuando ustedes desarrollaron Livium, no estábamos en este tsunami de la inteligencia artificial. Sin embargo, ahora es inevitable. Me imagino que han descubierto algo interesante. Sí, bueno, primero hablábamos hace rato de un libro que yo creo que vale la pena leer, Nexus de Yuval Noah Harari. Uh-huh. En este libro él nos dice que seríamos ingenuos si pensamos que estos programas de inteligencia artificial generativa y el que viene, que ya no tarda mucho, es la inteligencia general. Ajá. El otro día estaba escuchando una entrevista a Demis Hassabis, el creador de AlphaGo y AlphaFold, que ganó el premio Nobel en química. Él está muy confiado en que dentro de poco va a haber ya el programa de inteligencia artificial general. Sí. O sea, ese va a ser una cosa impresionante, ¿no? Más que lo que estamos viendo, ¿no? Pero sí, lo que hemos estado
lo que hemos estado viendo y nos menciona en este libro, no son herramientas, son agentes. O sea, tienen una agenda. Su principal agenda es aprender de la experiencia, de lo que este maestro le pide y de lo que los alumnos le piden y de la evaluación que le pide el maestro otra vez. Y en realidad el programa, el único que está aprendiendo es el programa de inteligencia artificial. O sea, ni el maestro ni los alumnos están aprendiendo más que a usar una herramienta, pero la ingenuidad de ellos es creer que esa es una herramienta, ¿sí? Y no saben que al delegarle a este agente su necesidad de pensar y de crear, están ya, como dices tú, cediéndole este control al programa. Están dejando de pensar y están dejando de crear. Y si eso es habitual, bueno, yo fíjate, desde hace muchos años, me ha preocupado el efecto que tiene la inteligencia artificial que estaba dentro de los programas que usábamos, Ujú, porque yo cada vez más veía en mis pacientes niños y adolescentes y en muchos adultos un hábito de mantener una atención pasmada, no una atención activa que va por el estímulo, sino una atención que se sienta o se pone frente a la pantalla a que lo entretengan. O una forma de obtener muchísimo placer nomás me viendo los pulgares en los videojuegos ujú. o con el scroll, con un dedito. Y eso genera seres humanos cada vez más parecidos a los zombies. Yo creo que la proliferación de películas de zombies no son más que un reflejo de nuestra sociedad. Mm. O sea, un zombie es alguien controlado desde afuera. Muchos seres humanos están viviendo a nivel de zombies. Y el elemento de control es estos dispositivos de inteligencia artificial que ya tienen años entre nosotros Ujú. y que sí han colonizado la atención de las personas. Hace rato veíamos cómo la atención es el recurso más valioso de nuestra mente. Quien controla nuestra atención, controla nuestra mente. Y desde hace años yo vengo viendo cada vez más preocupado e impotente. Fíjate, desde el 2012 dábamos una conferencia que se llamaba Demencia Digital y alertábamos del peligro del abuso de la tecnología digital. Y donde dábamos las conferencias, la dimos en universidades, en escuelas, y siempre los directores nos decían, sí, está bien que nos alertes, pero yo creo que estás exagerando. Le decía, no estamos exagerando. Sí, ahora esas mismas personas que nos criticaban como exagerados están muy asustados. Me tocó dar esa conferencia de demencia digital en un Montessori, muy prestigiada aquí en León, y en el público había dos personas que trabajaban desde León en Silicon Valley, en Santa Mónica. Uno trabajaba para Microsoft y otro para Google, creo. No se conocían entre ellos, pero al final de la conferencia levantaron la mano y dijeron, a nosotros nos escandaliza ver cómo le sueltan a un niño o a un menor de 16 años un celular o una tablet. Nos escandaliza que en las escuelas les pidan eso. Allá en las escuelas de nuestros hijos no, todavía tienen pizarrón con gis Mm. y cuadernos. Y los ingenieros de nuestro equipo llegamos a un acuerdo de el celular nomás usarlo para el trabajo y no llevarlo a la casa. Imagínate, si nosotros sabemos el potencial de demencia que genera esta tecnología, pero yo siento una impotencia muy grande porque es inevitable estar arrasando con la capacidad de pensamiento crítico y con la creatividad del ser humano. Sí estamos muy preocupados. Y Ahora, justamente, fíjate, sí, ujú. sí, no, perdón, eh, siguiendo la recomendación de Melissa Masnata, quizás lo que debiéramos de estar es también ocupados, ¿verdad? Claro, la preocupación es genuina, la comparto contigo, y ocuparnos, ¿no? De alguna manera. Eh, Ahorita que hablas y que yo te conocía en el ámbito empresarial, ¿sí? Interactuando con líderes y he recomendado tus servicios a varios de mis clientes para que vayan contigo, pero desconocía la faceta de cómo te involucras en familias, en niños, en adolescentes, en escuelas. ¿Qué conexiones puede haber valiosas entre los líderes adultos, obviamente ya que tú atiendes y que tienen una cierta circunstancia en su empresa que los hace buscar un apoyo adicional como el que tú ofreces o ustedes ofrecen? Esa conexión entre el líder y el niño. O sea, ese niño, ¿cómo es que va desarrollando una serie de características
personalidad, en su carácter, en su forma de ser, que finalmente lo llevan a ser ese estilo de liderazgo autoritario, impositivo, gritón, exigente, ¿verdad? Desesperado. Hay una conexión en toda esa trayectoria entre los, a lo mejor, 4 o 5 años de edad y los 30, 35, 40 años. Sí, hay una relación directa. Yo llegué al ámbito empresarial a partir de mi trabajo como terapeuta, porque los logros que obteníamos en los tratamientos, pues las personas me decían, oye, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo aplico esto en mi empresa? Y fue cuando empecé a involucrarme cada vez más en el ámbito empresarial y también educativo. Pero sí, hay una conexión tan directa que fíjate, muchos niños y adolescentes que vemos aquí con estados depresivos, ¿sabes dónde está la raíz de su depresión? En un burnout de papá y mamá. O sea, el burnout es contagioso. El burnout invade, o sea, el desgaste profesional. Esos estados depresivos que se adquieren en una organización empresarial mal liderada, con cargas excesivas y pocos recursos, donde la persona no es libre de tomar decisiones, donde no tiene un trabajo creativo, cae en un estado depresivo. Pero ese estado depresivo no lo deja en la empresa, se lo lleva a la familia. ¿Sí? Por eso muchas veces yo empezaba a trabajar también con los papás y las mamás. Entonces sí hay una relación directa. Pero además, algo muy ingenuo que creemos muchos papás y mamás es que en la escuela le van a enseñar a nuestros hijos a resolver problemas. Resulta que el lugar donde aprendemos a resolver problemas es en la familia. O sea, el niño desde bebé observa cómo reacciona papá y mamá ante lo inesperado o ante los problemas chiquitos y grandes de la vida. O sea, si papá y mamá son desesperados, irreflexivos, impulsivos, explosivos, eso se va aprendiendo desde chiquititos. Si papá y mamá desde que están cuidando al bebé son tranquilos, piensan antes de actuar, saben conversar, saben gestionar conflictos entre ellos o con los niños de manera pacífica, creativa, eso se va aprendiendo. Entonces sí hay una relación directa. Yo creo que los líderes, los grandes líderes, se van gestando desde las familias, familias que tienen estilos democráticos de ejercer el poder, familias donde hay una buena comunicación, familias donde prevalece un amor respetuoso, no un amor abusivo. Oye, hace rato mencionaste a Nexus y su autor, Yuval Noah Harari, ¿no? Yuval Noah Harari, exactamente. Y él es el que pone sobre la mesa, al menos el primero que le escuché decir eso, y ahorita tú lo citaste, de que no son herramientas, son agentes. Y me gustó la forma en que lo extendiste porque dijiste, un agente tiene una agenda, o sea, tiene su propio propósito y te está llevando al baile, ¿sí? Sin que tú te des cuenta. Pero igual tras bambalinas yo te comentaba que los seres humanos también somos agentes, ¿sí? Y estamos renunciando, o sea, ¿cuál es nuestra agenda? ¿No? ¿Qué es lo que queremos lograr? Hablando también del propósito, ¿verdad? ¿Cómo es que en tus procesos logran, ¿verdad? Si así fuera, lo desconozco, que las personas se den cuenta que son agentes valiosos, agentes pensantes, agentes con intención, con propósito, ¿verdad? Y que pueden tener un uso de esa agencia, de esa agenda, ¿verdad? Pues muy favorable para él, para su familia, para sus colaboradores, etcétera. Sí, acá rápido lo descubren porque nuestra agencialidad depende de dos parámetros que siempre nos acompañan desde que nacemos hasta que nos morimos. ¿Me siento bien o me siento mal? El malestar y el bienestar son los parámetros con los que evaluamos nuestra existencia. Y resulta que de origen el malestar y el bienestar son como la brújula que seguimos para lograr el propósito más importante de nosotros, seres vivos, que es mantenernos vivos la mayor parte del tiempo posible y en las mejores condiciones posibles con nuestros seres queridos. Ese es el propósito fundamental. Cualquier cosa que nos desvíe de ese propósito pone en riesgo lo más valioso que tenemos, que es nuestra vida y la de nuestros seres queridos. Cuidar nuestra vida y la de nuestros seres queridos implica cuidar el entorno en el que vivimos. O sea, no hay que perder de vista ese propósito. Nosotros no somos el ChatGPT. El ChatGPT no tiene vida. Nosotros sí. Si el ChatGPT nos lleva a una agenda, a su agenda, y esa agenda nos hace descuidar nuestra vida, está mal. Y es lo que pasa con la publicidad.
O sea, la publicidad nos convence de desear cosas que en realidad ponen en riesgo nuestra vida. O sea, ya desde hace mucho ya perdimos la agencialidad. O sea, desde hace mucho los seres humanos no decidimos nuestros hábitos en función de nuestra salud, los deciden otros. Oye, está bien preocupante esto, porque si desde hace mucho lo perdimos, que ahorita que lo mencionas, pues me hace sentido, ¿qué está sucediendo con la inteligencia artificial? ¿Viene a catalizar esa pérdida? Viene a hacer más inteligente y preciso su trabajo. Sí, les recomiendo también un libro de Shoshana Zuboff que dice que estamos viviendo la era del capitalismo de vigilancia, donde nos muestra que toda esta información, todo este rastro de actividad que vamos dejando cada que usamos un dispositivo tecnológico, se convierte en lo que se llama futuro conductual. Un futuro conductual es qué tan probable es que Camilo compre libros de psicoterapia en los próximos 3 años. Si es muy probable, esa información se la dan a los editores y a Ujú, mí me llega publicidad específica para mí. ujú. A eso se le llama futuro conductual. Siempre que interactuamos con un programa de inteligencia artificial, el programa está generando futuros conductuales, o sea, está generando datos que luego se convierten en futuro conductual. A mí me sale, yo uso la inteligencia artificial, la uso mucho, y me sale, o sea, la publicidad llega directita a mí, a lo que me interesa. O sea, estoy en una cámara de eco Ujú. y estoy consciente de eso. Pero la otra, digamos, las grandes empresas no quieren tener stocks que no se venden, quieren producir lo que muy probablemente se va a vender. Claro. Para eso son los futuros conductuales. Pero no conformes con eso, ellos querían stock cero. Ujú, Generaron otra dinámica que es la instrumentalidad. ¿Qué es la instrumentalidad? Yo tengo la manera de que las personas deseen algo antes, ni siquiera, o sea, antes de que se meta a producción. Yo genero un deseo. Este deseo, cuando ya veo que hay una masa crítica de gentes deseantes, empiezo a instrumentar, perdón, vendo esto a quien lo produce y lo produce y antes de sacar la producción ya la tiene vendida toda. Ejemplo más clarito, los conciertos de música. Se venden desde antes, desde años antes. ok. A eso se le llama instrumentalidad. Entonces, estos dos elementos nos han ido quitando nuestra agencialidad. Ya no somos agentes ni de nuestros deseos. Quizá el ejemplo más claro de esta instrumentalidad lo refleja la película esta que se llama Orígenes. No, ¿Orígenes? No, ¿cómo se llama? Una película que habla de que se meten en tus sueños y Ah, ok. no me Ujú. acuerdo cómo se llama. Así es. Entonces, yo creo que ya perdimos la agencialidad hace tiempo. Más bien, lo que yo intento como terapeuta o cuando trabajo con una empresa o una institución educativa es ir recuperando esa agencialidad, porque sí la perdimos. Y eso implica desarrollar el pensamiento crítico en cada persona. Mm. Fíjate que te platicaba de que estoy investigando sobre la gobernanza de la IA, y encontré 15 capas que están anidadas para ir generando un gobierno de la inteligencia artificial. La número uno, la número uno, que es como si fuera una matrusca, la figurita más pequeñita que está anidada, la número uno es la persona. O sea, empieza en la persona. O sea, la persona que genera un autogobierno en el uso de la inteligencia artificial. Luego ya pueden venir otros actores que van poniendo una serie de reglas, ¿verdad? Como pudieran ser los padres, pudiera ser la escuela, los mismos gobiernos, etcétera. Y pareciera que los gobiernos están pasmados, algunas escuelas y universidades también, y los que quizás están un poquito más activos en esta parte son organizaciones no gubernamentales, ¿sí? Que están tomando conciencia de lo que está sucediendo. Y además de este autogobierno, ¿verdad? Viene también el reconocer, como parte del autogobierno, que hay características humanas que pudiera ser que nunca van a ser replicadas por la inteligencia artificial. Y digo pudiera ser porque la verdad es que de repente nos llegan cada sorpresa. Pero por otra parte, independientemente de que las pudieran replicar, que nosotros estemos conscientes de no perderla. Un amigo y yo escribimos un artículo sobre una característica que difícilmente la inteligencia artificial va a poder
dominar, ¿verdad? O alcanzar. Y es el tema de la intuición, ¿sí? La bolita está en mi cancha, no lo publiqué en nuestro blog porque tenía yo algunas dudas y dije como que quiero redondear más este tema. ¿Cómo ves tú al tema de la intuición alrededor de todo esto que estamos platicando? ¿Realmente pudiera ser algo netamente humano que debiéramos No, de atesorar? ¿No? no, de hecho, te recomiendo un documental apasionante, muy conmovedor, que se llama AlphaGo, no sé si lo has visto. Tú me lo recomendaste. AlphaGo, velo. Sí, sí lo Ahí, vi, sí lo vi. la jugada 37 es intuición no humana, Sí que dicen que generó una jugada que nadie había visto. pero es una intuición. ¿Qué es la intuición? Es detectar patrones poco evidentes. No, ya lo pueden hacer. O sea, la creatividad, que era la posesión humana más preciada, ya no es exclusiva de la inteligencia viva. Estos programas tienen intuición. La jugada 37 es una jugada intuitiva, pero es una intuición más allá de la capacidad humana. Este programa era capaz de detectar patrones que nuestros cinco sentidos no nos permiten y nuestra cultura no nos permite detectar. Por eso la primera reacción de quien vio esa jugada es se equivocó, chafeó el programa. O sea, no teníamos ni idea porque no habíamos descubierto ese patrón. Y ahí explica muy bien cómo este programa tiene tres capas de... Así funciona la mente, o sea, la memoria, Ujú. el analizar el escenario presente y generar una opción y luego calcular las probabilidades de que esa opción sea la mejor. Así funciona la mente. O sea, estos programas de esta infraestructura de neuronas artificiales es una maravilla. Fíjate, no sé si supiste qué sucedió con el campeón de AlphaGo, el de Go, el campeón de Go que finalmente perdió, ¿sí? Sí, que se ¿Supiste? mejoró. Pero ya con el paso del tiempo, hasta donde yo entiendo, ya se retiró, o sea, ya no juega. Ah, sí, sí, sí. Sí, 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 ya no ya juega. no hay. Sí, es que fíjate, esto es triste, pero es que lo caracterizaba a él es que era un jugador muy intuitivo y muy audaz y muy creativo. Ujú. Pues con, con la novedad de que ya hay un programa no vivo que fue más intuitivo, más creativo y más audaz que él. Sí, Sí. puede generar este efecto, ¿no? Fíjate que, y en contrapartes, tengo algunos días que empecé a leer un libro que se llama Deep Thinking, como pensamiento profundo, de Garry Kasparov. Sí, que Garry Kasparov fue un campeón mundial de ajedrez y fue muy joven campeón mundial, creo que a los 22 o 23 años, ¿no? Que él mismo reconoce ahora, ¿verdad? Que pues ni de chiste dimensionaba qué era lo que sucedía a su alrededor, ¿no? La prensa, la atención y un montón de cosas, ¿no? Bueno, él fue el que jugó varias jugadas contra una computadora, Contra la Deep Deep Blue, Blue, ujú, sí. la Deep Blue, hasta que le ganó, ¿sí? La Deep Blue, o sea, primero empataron, luego la Deep Blue le ganó por poquito y luego ya lo aplastó, ¿verdad? Pero él reaccionó diferente al campeón de Go porque se hizo un fan de entender qué onda con estas máquinas, ¿no? Y y este libro que estoy leyendo lo publicó poquito antes de que saliera ChatGPT, que fue la primera aplicación de inteligencia artificial que se difundió. Y él ya reconoce, de hecho, él acuñó el concepto de que los seres humanos debemos de ser centauros. O Ah, sea, mira. Ujú. o sea, no perder nuestra humanidad, pero al mismo tiempo entender la tecnología que está llegando a invadir nuestras vidas, pero mantener esa agencia que platicábamos, ¿verdad? De autogobierno, como te comentaba, para tener pues una vida más plena, ¿no? Que no acabemos siendo apéndices, pues incluso como bien lo dices, de algoritmos de mercadotecnia que ya nos dicen lo que deseamos, lo que queremos y ni cuenta nos damos. Sí. Dejar de ser apéndice, creo que ya somos. Ya somos O sea, apéndices. dejar de ser apéndice, o sea, Ok. liberarnos de esa, Ok. de esa, pues es un abuso de poder, ¿no? Sí, sí, finalmente. Oye, pues interesantísimo, Camilo. Creo que al menos yo personalmente aprendí mucho. Esperemos que nuestra audiencia también aprecie la generosidad de compartir tus conocimientos, tu modelo.
y me gustaría comprometerte a que en un futuro dejemos pasar algunos meses para que sigamos aprendiendo en la vida y nos volvamos a encontrar. ¿Qué te parece? Muchísimas gracias, con mucho gusto, sí. Sí, yo también, tu iniciativa, el invitarme, pues también me pone a mí a pensar, también aprendí mucho en esta plática. Mi trabajo se basa en que no hay nada más, no hay espacio más creativo que la conversación. Y muchas veces me pasa, como ahorita, que al ir platicando se van ocurriendo ideas, ¿no? Sí, Entonces, un espacio como este es un espacio para pensar. Gracias, gracias por instituirlo y por invitarme. Y cada no, que me perfecto. invites, Estarás pues, no te lo agradezco. Saludos a tu hermano, que también tengo el gusto de conocerlo. Amar, Y sí, bueno, cómo no. amigos, estamos terminando un episodio más de Conexión Novarum. Esperemos que este capítulo haya sido interesante para ustedes. Síganos, denle clic en la campanita, que es lo que tradicionalmente pedimos quienes estamos en el mundo del YouTuber, del YouTube, perdón, para que más personas tengan acceso a este conocimiento, a esta sabiduría que nos comparten nuestros invitados. Pues nuevamente, gracias, Camilo, y seguimos en contacto. Gracias Hasta a la luego. audiencia y gracias a ti. Gracias, buen día. Buen día.